Este tema sexto, dedicado a la Revolución Industrial británica, es, en cierto modo, excepcional dentro del temario de la asignatura, porque, como se advertirá, es el único que está dedicado a un solo país, en este caso fundamentalmente Inglaterra, aunque se hará mención a algunas otras regiones europeas, y además con una cronología que se encabalga, que está a caballo entre los temas 5, dedicado al conjunto del siglo XVIII, y 7, que se dedica a la difusión de la industrialización, en ocasiones arrancando también desde comienzos del XIX. La cronología aproximada de la Revolución Industrial, como se discute en el texto, se sitúa en torno a entre 1760 y 1830 y de este modo, como decimos, cronológicamente queda a caballo entre otros dos temas. En todo caso, se trata de un tema importante y precisamente por eso tiene un tratamiento algo distinto al resto de los temas del temario, y en él se ofrece una explicación relativamente sencilla del fenómeno de la revolución industrial, aunque se discuten distintos factores, distintas explicaciones, distintas visiones de lo que ocurrió en Inglaterra en aquellas décadas. Básicamente la explicación que manejamos se apoya en las tesis de Robert Allen, según el cual la revolución industrial se produjo en Gran Bretaña en aquella época, en el momento en que se produjo, en torno a mediados del siglo XVIII, precisamente porque allí resultaba rentable que se produjera. El trabajo era caro en Inglaterra y el carbón era barato, y eso fue lo que incentivó de forma clara la sustitución de trabajo por capital, es decir, de mano de obra por máquinas y fábricas. Esta explicación requiere algunas matizaciones que se aclararán, pero conviene retener que es el núcleo central de lo que se explica aquí en torno a la revolución industrial. Hay más cambios en la demanda, cambios en la productividad en otros sectores incluso anteriores a la introducción de maquinaria, va a haber cambios demográficos, va a haber otra serie de factores que se irán discutiendo, pero el núcleo esencial de nuestra explicación va a ser este. En Inglaterra se daban las condiciones que hacían rentable no ya la innovación tecnológica, sino su difusión, la adopción de forma masiva o habitual de estas innovaciones en la fabricación de manufacturas. El primer apartado del tema se dedica a examinar con cierto detalle el concepto mismo de revolución industrial y otro concepto relacionado, que es el de industrialización, que se define como la difusión de las innovaciones propias de la revolución industrial. Es importante que quede clara esta distinción, pero en todo caso planteamos una definición de la revolución industrial que pretende responder a las cuatro preguntas: el qué es, dónde se produce, cuándo y cómo, es decir, de qué tipo de cambios hablamos. En el texto se define la revolución industrial como el proceso de transformaciones económicas pioneras que tienen lugar en algunas regiones de Gran Bretaña y del continente europeo entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, ligadas, las transformaciones, a la introducción de nuevas técnicas y formas de organización en la manufactura, especialmente basadas en el empleo masivo de carbón mineral como fuente de energía, y que tendrán como resultado cambios profundos en la estructura económica y la organización social y política. Bien, esta definición se va examinando por partes. Se habla de cuáles fueron las principales transformaciones de la revolución industrial, el cómo, y se alude fundamentalmente a los cambios en la estructura económica
pero también a los cambios en la organización social y política y a las nuevas formas de organización en la manufactura y las nuevas técnicas, y también se explica la importancia del empleo del carbón mineral. Más adelante se examina el dónde, la ubicación geográfica del proceso de revolución industrial, y lo situamos en algunas regiones de Gran Bretaña y del continente europeo, haciendo hincapié precisamente en el carácter regional de las transformaciones, aunque muy a menudo nos vemos forzados a utilizar una perspectiva nacional más que regional, a falta fundamentalmente de datos agregados que nos permitan establecer comparaciones. También hay una discusión sobre la cronología, el cuándo se produce la revolución industrial, en la que se explica cómo, según el parámetro que tomemos en cuenta para definir el cambio, las fechas nos pueden dar unos resultados u otros. Si hacemos hincapié sobre todo en el cambio técnico, nos vamos a la década de 1780 en adelante. Si pensamos en las tasas de crecimiento acumulado y sostenido del PIB, entonces tenemos que hablar más bien de comienzos del siglo XIX, en torno a 1830. En todo caso, la cronología, aunque debatida, hay cierta convención en que las transformaciones de la revolución industrial tienen lugar en torno a 1760-1830 como un marco muy general. Se introducen, por último, al hilo de la cuestión de la cronología, la discusión sobre las dos fuentes de crecimiento económico en el curso de la revolución industrial, dos fuentes de carácter y naturaleza distinta, una más lenta ligada a la economía orgánica tradicional, es decir, la basada en combustibles vegetales y fuerza de trabajo animal, los avances de la que Wrigley ha llamado economía orgánica avanzada, que ya existía en Inglaterra antes de la revolución industrial, y por otro los cambios mucho más rápidos y sostenidos del sector más moderno, que ya representa la economía inorgánica, es decir, aquella basada en combustibles fósiles y por tanto en el empleo de la mecanización y la fuerza del vapor. Estas dos fuentes del crecimiento se organizan en torno al concepto de dualismo económico, que se ofrece como una herramienta útil para comprender cómo pueden solaparse dos corrientes de cambio y al mismo tiempo para subrayar un rasgo muy habitual tanto en la revolución industrial inglesa como en los procesos de industrialización, y es la coexistencia de sectores modernos y avanzados en una misma economía, o incluso de empresas modernas y otras atrasadas dentro de un mismo sector, de regiones industrializadas frente a otras eminentemente agrarias y basadas en métodos agrícolas tradicionales. El concepto de dualismo económico resulta particularmente útil y, entre otras cosas, nos ayuda a explicar por qué el crecimiento es más lento en el conjunto de la economía que en los sectores más avanzados. En todo caso, a lo largo de la explicación queda claro que la definición de la revolución industrial tiene cierta complejidad. Ha sido muy debatida precisamente porque es un hecho fundamental en la historia económica humana, y cómo hay objeciones fundamentalmente de dos tipos al uso del concepto de revolución industrial. Una que protesta contra el sustantivo revolución, considera que los cambios no son tan súbitos, abruptos, bruscos como para justificar el empleo de este término, y otra que protesta contra el adjetivo industrial, porque dice que buena parte de las transformaciones económicas tuvieron lugar en el conjunto de la economía, empezando por la agricultura, como era lógico en una economía que partía de una situación de base agraria,
y por tanto no cabe hablar exclusivamente de revolución industrial. Las objeciones tienen sentido, conviene tenerlas en cuenta, conviene reflexionar sobre ellas, pero con todo el término no solo tiene la ventaja de reflejar con mucha precisión la importancia y la profundidad de los cambios. Probablemente, si hay alguna revolución, si alguna vez podemos reservar el término revolución en historia económica para algún fenómeno, tendrá que ser para la revolución neolítica en primer lugar, todavía mucho más lenta y más difundida que la industrial, y por otro lado para la revolución industrial. En este sentido, y más allá de que el hecho de que el concepto está absolutamente difundido y aceptado y todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de revolución industrial, nos sigue pareciendo más que aceptable su uso, y por eso lo usamos, claro. Claro que después de conocer el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, nos queda la pregunta del millón: ¿por qué? ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en el siglo XVIII? ¿Por qué basado en combustibles fósiles, en el carbón mineral? En este apartado tratamos muy sintéticamente de revisar lo mucho que se ha escrito sobre los distintos factores o requisitos previos que se considera que pusieron a Inglaterra en el camino de la revolución industrial, bien sea con antecedentes muy remotos, de cambio institucional o de cambios culturales, ideológicos, que llevaron a una apertura hacia la ciencia y la tecnología, o bien antecedentes mucho más cercanos. Lo repasamos sintéticamente, agrupados en 4 apartados: la geografía, fundamentalmente la abundancia de recursos naturales, las ventajas de la situación; también la economía, fundamentalmente cambios demográficos, cambios agrarios. Durante mucho tiempo se explicaba siempre la revolución industrial como resultado de una revolución agrícola previa, cambios en los transportes, en el comercio. En tercer lugar, además de geografía y economía, las instituciones, el marco institucional, que es un factor en el que también se ha hecho mucho hincapié, fundamentalmente en el sentido de que la evolución institucional de Gran Bretaña condujo a una economía más basada en los mercados y en la que los derechos de propiedad, incluidos los derechos de propiedad intelectual sobre las invenciones, estaban mejor garantizados, lo que creó incentivos para la innovación. También a aspectos relacionados, por último, con la sociedad y la cultura, con las mentalidades, fundamentalmente la religión, la difusión de la alfabetización, y también incluido dentro de esto, aunque lo presentamos de forma separada, los avances de la ciencia y de la tecnología. En todo caso, como digo, se trata de un repaso muy rápido, porque la conclusión es que realmente es muy probable que muchos de estos factores tuvieran un peso importante, pero resulta muy complejo valorar hasta qué punto cada uno de ellos fue más o menos determinante, y prueba de ello son los debates que sobre los requisitos previos de la revolución industrial se han prolongado durante décadas entre historiadores económicos. Y además sostenemos que es probable que esta visión de los requisitos previos en realidad no sea nada más que una construcción a posteriori de los historiadores que, como sabemos que fue Inglaterra la que se industrializó y no Holanda o Rusia o la China de los Song, pues buscamos particularmente en la historia inglesa los rasgos que la expliquen, cuando una parte de estos rasgos se dan en otras muchas sociedades, en otros muchos momentos. La combinación de todos ellos probablemente no se da en ninguno, pero tampoco bastan para explicar por sí solos la revolución industrial. En este sentido, nuestra explicación a por qué se dio en Inglaterra
y por qué en ese momento se desarrolla más adelante, pero como ya hemos dicho tiene que ver fundamentalmente con los precios y abundancia relativa de dos recursos básicos en la revolución industrial, como son carbón mineral y mano de obra, que actúan como sustitutos uno de otro. En otras palabras, el debate sobre los requisitos previos de la revolución industrial nos podría llevar muy lejos, es realmente apasionante, pero consideramos que no ilumina tanto nuestra comprensión del fenómeno como explicaciones algo más sencillas y más comprobables. El siguiente apartado está dedicado a revisar la evolución de 4 elementos o sectores clave en la industrialización, en la revolución industrial, y lo hace desde una perspectiva bastante clásica, un poco en el sentido de la definición de la revolución industrial de Landes, según la cual los elementos fundamentales eran, por un lado, la mecanización, la aplicación de máquinas, en segundo lugar, la utilización de materias primas artificiales y, en tercer lugar, el empleo de energía inanimada procedente fundamentalmente de la aplicación del carbón a través de la máquina de vapor. Los 4 elementos que vamos a revisar, como digo, muy rápidamente, son, por un lado, la industria textil algodonera, donde se producen las primeras innovaciones, sobre todo en materia de mecanización, más que de motorización todavía, y como la lógica de los cuellos de botella que se crean en el proceso productivo va incentivando la aparición de nuevas innovaciones. En segundo lugar, la siderurgia, considerado un sector básico fundamentalmente porque va a proporcionar una materia prima esencial tanto para la construcción de máquinas como para la construcción de herramientas y después el tendido de la red ferroviaria. En tercer lugar, la máquina de vapor como el motor en sentido literal de la revolución industrial. Se analizan sus avances y sus repercusiones desde su primera aplicación para la extracción en bombeo en las minas hasta finalmente su uso en el transporte a través de la invención de la locomotora de Stephenson. Y por último, la aparición de la fábrica como emblema de la revolución industrial, como aquella instalación en la que se reúnen no solo la maquinaria, sino también la mano de obra, los motores a vapor o bien hidráulicos en muchos casos, y por tanto representa la capitalización de la producción y la organización hacia una producción en masa. Como digo, el repaso es bastante clásico y los datos, si se desea, se pueden complementar en cualquier otro manual de historia económica, pero aún así sigue siendo necesario repasar estos 4 grandes pilares de la revolución industrial. El siguiente apartado está dedicado a revisar la evolución de 4 elementos o sectores clave en la industrialización, en la revolución industrial, y lo hace desde una perspectiva bastante clásica, un poco en el sentido de la definición de la revolución industrial de Landes, según la cual los elementos fundamentales eran, por un lado, la mecanización, la aplicación de máquinas, en segundo lugar, la utilización de materias primas artificiales y, en tercer lugar, el empleo de energía inanimada procedente fundamentalmente de la aplicación del carbón a través de la máquina de vapor. Los 4 elementos que vamos a revisar, como digo, muy rápidamente, son, por un lado, la industria textil algodonera, donde se producen las primeras innovaciones, sobre todo en materia de mecanización, más que de motorización todavía, y como la lógica de los cuellos de botella
que se crea en el proceso productivo va incentivando la aparición de nuevas innovaciones. En segundo lugar, la siderurgia, considerado un sector básico fundamentalmente porque va a proporcionar una materia prima esencial tanto para la construcción de máquinas como para la construcción de herramientas y después el tendido de la red ferroviaria. En tercer lugar, la máquina de vapor como el motor en sentido literal de la revolución industrial. Se analizan sus avances y sus repercusiones desde su primera aplicación para la extracción en bombeo en las minas hasta finalmente su uso en el transporte a través de la invención de la locomotora de Stephenson. Y por último, la aparición de la fábrica como emblema de la revolución industrial, como aquella instalación en la que se reúnen no solo la maquinaria, sino también la mano de obra, los motores a vapor o bien hidráulicos en muchos casos, y por tanto representa la capitalización de la producción y la organización hacia una producción en masa. Como digo, el repaso es bastante clásico y los datos, si se desea, se pueden complementar en cualquier otro manual de historia económica, pero aún así sigue siendo necesario repasar estos 4 grandes pilares de la revolución industrial. El apartado quinto aborda por fin la explicación del porqué de la revolución industrial y por ello debe prestársele especial atención. En él se recogen distintos factores explicativos, pero se hace hincapié fundamentalmente en la explicación de Robert Allen, cuyo título más reciente está citado en la bibliografía, según la cual lo que caracterizó a Gran Bretaña fue la coexistencia de, por un lado, un carbón mineral barato, especialmente en comparación con el combustible habitual alternativo, que era el carbón vegetal, y unos salarios altos que hicieron rentables los procesos de innovación tecnológica. En todo caso, en este apartado se examinan, en primer lugar, los factores productivos, tierra, capital y trabajo, fundamentalmente centrados en la existencia de recursos naturales, fundamentalmente el carbón mineral, la evolución demográfica, que es considerada más una consecuencia que una causa de la industrialización, y en tercer lugar la disponibilidad de capitales y la eficiencia de los mercados de capitales en la Inglaterra del siglo XVIII. Después se analiza el papel de las instituciones, del marco institucional en la asignación de estos recursos, y por último se examina el papel de la tecnología y los factores que hicieron que Inglaterra fuera especialmente fértil en innovaciones tecnológicas en este momento histórico. Vayamos por partes. En primer lugar, el análisis de los factores productivos nos demuestra que desde el punto de vista de los recursos naturales, o el factor tierra en términos generales en economía, la dotación de carbón mineral era especialmente abundante en Gran Bretaña y suponía una gran diferencia con otras zonas de Europa, y especialmente, y así se muestra en el gráfico, reproducción a diapositiva, que el diferencial de sus precios con respecto al carbón vegetal, al carbón extraído por la combustión lenta de madera, de leña, era muy importante, lo que incentivaba su uso. A continuación se examina el factor trabajo, la evolución de la población, en la cual Inglaterra conoce a lo largo del siglo XVIII unas tasas de crecimiento muy fuertes, pero por lo que sabemos estas son más una consecuencia, un efecto,
que una causa de la industrialización, porque de hecho se van a producir con cierto retraso, van a venir dadas sobre todo por el retroceso de la mortalidad y en especial de la mortalidad catastrófica, lo cual es más una consecuencia del progreso económico que una causa, y porque además van a ser compatibles con niveles salariales elevados pese al crecimiento de la población e incluso con tasas de emigración fuertes, especialmente en el siglo XIX. La respuesta a por qué los niveles salariales siguieron siendo altos en Inglaterra pese al crecimiento de la población tiene que ver con las ganancias de productividad, no solo en los sectores líderes modernos, sino en general en toda la economía. Estas ganancias de productividad permitían mejorar la remuneración de los trabajadores, permitían mejorar los salarios y así existían incentivos para aumentar las horas de trabajo y también el consumo, lo cual nos lleva a los cambios en las pautas de consumo de los que hablamos en el tema anterior y a los cambios en los hábitos de trabajo, es decir, a la revolución industriosa y a la revolución del consumo que están en la base de la explicación de la revolución industrial. Con todo, son las ganancias de productividad derivadas de muy diversos factores en los sectores tradicionales y también en los modernos, las que explican el alto nivel salarial en Inglaterra, que hizo especialmente rentable la introducción de tecnologías que sustituían mano de obra por capital en forma de máquinas o en forma de materias primas como el carbón. En cuanto al capital, el último factor de producción, se ha solido hacer hincapié en la abundancia y disponibilidad de capitales en la Inglaterra de la Revolución Industrial, gracias a su sistema bancario y otras transformaciones. Con todo, lo cierto es que si tomamos como indicador el de los tipos de interés, estos oscilaban más o menos en torno al 3%, que eran los mismos niveles que en otros países europeos. Así que el capital no parece haber sido especialmente abundante, ni tampoco las instituciones financieras británicas especialmente modernas o eficientes. Lo que sí es cierto es que en el curso de la industrialización se produce un cambio importante entre la proporción de capital fijo, es decir, instalaciones, máquinas, etcétera, y capital circulante, es decir, fundamentalmente materias primas y el líquido necesario para financiar el proceso productivo, lo cual nos deja como los dos factores fundamentales, por un lado el de la disponibilidad de carbón mineral abundante y por otro el de los elevados niveles salariales, sin que los capitales parezcan haber tenido un papel preponderante, dado que su situación no parecía ser muy distinta a la de otros países europeos. El segundo punto que se examina es el papel de los factores institucionales del marco institución, fundamentalmente la propiedad, el régimen de propiedad, la penetración de los mercados y el papel del Estado. Estos han sido asuntos que se han examinado muy habitualmente, con mucho detalle, en los estudios sobre la revolución industrial. Con todo, parece que el fundamental es la penetración de los mercados en los distintos sectores económicos, que se ve facilitada por una intervención estatal que es bastante más activa de lo que suelen sostener las versiones tradicionales, como se comprueba, por ejemplo, en su papel en el fomento de infraestructuras de transportes o de regulación de determinados mercados. En todo caso, se examinan estos factores institucionales inicialmente al hilo de las tesis de Douglass North, que hace mucho hincapié en los derechos de propiedad sobre la innovación, en los sistemas de patentes. No está tan claro que este haya sido un factor clave en la revolución industrial. Otros países que se industrializan relativamente pronto, como en el caso de Suiza, no cuentan, sin embargo, con leyes de propiedad intelectual.
mientras que algunos otros que sí que tenían sistemas incluso parecidos a los británicos, sin embargo no consiguen fomentar la innovación tecnológica. La tecnología es el último aspecto que se trata en el tema. En esta parte del marco institucional se analiza, por un lado, cómo la penetración de los mercados era ya muy profunda en el siglo XVIII en Inglaterra, como también lo era en Holanda, por otro lado, tanto en los mercados de factores productivos como en los mercados de bienes. En cuanto a los mecanismos de la innovación técnica, es otro aspecto al que se ha dedicado mucha atención, entre otras cosas porque es precisamente la innovación tecnológica en distintos sectores productivos lo aparentemente más característico de la revolución industrial. En este sentido, es interesante la tesis de Robert Allen, que sostiene que lo peculiar de Inglaterra no son tanto la concentración de innovaciones como la existencia en los mercados de incentivos que hicieron que estas innovaciones se adoptaran y se aplicaran a la producción manufacturera. En ese sentido, se ha dicho muchas veces que el nivel científico y tecnológico de Francia, por ejemplo, era equiparable al de Gran Bretaña o incluso superior en el siglo XVIII, y sin embargo no conoció un proceso del mismo tipo. Lo cual nos da que pensar. Tampoco parece que las tasas de alfabetización, que son otro factor que suelen esgrimirse habitualmente, sean tan diferentes en Inglaterra de otros países del norte de Europa, y en todo caso ninguno de los argumentos manejados en torno a la innovación reemplazan o mejoran el argumento de Allen, en el sentido de que lo importante no era tanto que hubiera concentración de inventores o de inventos, como que en el mercado existieran incentivos reales para la aplicación de la innovación. Queda un último cambio de los traídos por la revolución industrial, que se sitúa a caballo entre la esfera económica y la social, porque la industrialización o la revolución industrial en Inglaterra trajo consigo la aparición de dos nuevos tipos de agentes económicos. Por un lado, el empresario capitalista, industrial o comerciante o financiero, cuyo objetivo era la acumulación de beneficios y al servicio de la cual realizaba la inversión o la promoción de una empresa de la cual ostentaba la propiedad. Y por otro lado, los trabajadores fabriles, el proletariado de las fábricas, que se diferenciaba de otro tipo de trabajadores de épocas anteriores, en que ya no estaba unido a sus herramientas de trabajo, sino que éstas pertenecían por entero al empresario, y solo tenía su fuerza de trabajo para vender en los mercados. Es lo que Karl Marx bautizó como el proletariado. El estudio de estos nuevos agentes, se aborda desde tres perspectivas. Por un lado, se estudia a los empresarios, sus funciones, pero también sus orígenes sociales, de dónde salen, qué experiencia o qué capital aportan a los negocios industriales. Por otro, el proletariado, en torno al cual fundamentalmente nos preguntamos por sus niveles de vida, hasta qué punto la revolución industrial mejoró o empeoró las condiciones de vida de la clase trabajadora, y en tercer lugar, las relaciones entre estos dos nuevos agentes, que tienen un componente conflictivo en la medida en que desde muy pronto se plantea que las necesidades o las aspiraciones de los empresarios y las de los trabajadores están marcadas por el conflicto, fundamentalmente en torno a las condiciones de trabajo y también, lógicamente, a la remuneración de ese trabajo, por tanto a la participación en los beneficios de la empresa industrial. Muy brevemente, en cuanto a los empresarios, el examen de sus funciones se aborda en un recuadro dedicado
qué hacen los jefes, que es como planteó David Landes esta cuestión, y básicamente se trata de discutir en qué medida está justificado el beneficio empresarial por sí mismo o si en realidad no es más que una forma distinta, peculiar del salario, en el caso del empresario como gestor, como técnico, o bien de el capital, o si por el contrario, como sostiene Schumpeter, la remuneración del empresario en realidad se basa en su visión anticipada de las posibilidades de ganancia, bien sea a través de la innovación o bien sea en el riesgo. En cuanto a la cuestión de los niveles de vida de la clase trabajadora, que es una cuestión que ha engendrado un largo debate, dista aún de estar resuelta. Parece que en las primeras etapas de la revolución industrial no hubo una repercusión positiva de la industrialización, aunque sí muy clara a largo plazo. A finales del siglo XIX no había duda de que la industrialización había contribuido a mejorar las rentas, la esperanza de vida, la salud y las condiciones, el bienestar también de las clases trabajadoras. No obstante, el debate de las condiciones de vida o de los estándares de vida de las clases trabajadoras se basan fundamentalmente en análisis de variables salariales, fundamentalmente los salarios reales, aunque tienen algunos problemas de comparación, y tampoco las conclusiones de distintos estudios son suficientemente firmes. Por otro lado, se utilizan también indicadores demográficos de calidad de vida, fundamentalmente la esperanza de vida, que en general parece mejorar desde finales del siglo XVIII, pero sin embargo no lo hace tanto si nos referimos al espacio industrial por antonomasia, que son las grandes ciudades inglesas, donde la esperanza de vida incluso parece reducirse en las primeras fases de la revolución industrial. Y otro indicador adicional que se utiliza es de tipo antropométrico, basado en la medida, en la estatura media de los obreros, fundamentalmente medida a través de la talla de los que alcanzan edad militar y entran en el reclutamiento. Por último, en cuanto a los conflictos entre trabajadores y empresarios, señalar que estos adquieren importancia desde muy temprano y que inicialmente adoptan formas, digamos, tradicionales de lucha, incluyendo la destrucción de máquinas que representa el movimiento ludita a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, y solo más adelante, más avanzado el siglo, comienza a adoptar la forma de agrupaciones de ayuda mutua y de reivindicación salarial bajo la forma de los sindicatos, en cuya creación también la Inglaterra de la Revolución Industrial fue pionera.